El tema de esta noche, que se presentará en 2 sesiones, es la autoridad de Jesús. Puede ser que esas palabras no le suenen muy familiar. Personalmente, creo que en los años que quedan por venir va a haber un creciente énfasis dentro de la Iglesia de Cristo en cuanto a la autoridad de Jesús. Les quiero dar un poco de contexto de lo que voy a estar hablando esta noche sobre el plan de Dios para la disolución de esta era. Hay un pasaje en Hechos capítulo 3 que me parece dar un esquema claro del procedimiento de Dios para cerrar la época. Eso no quiere decir que lo sabemos todo, pero sí nos da una especie de esquema. Estas palabras las pronunció el apóstol Pedro a una multitud de judíos en Jerusalén. Pero por un lado también se dirigen a todo el pueblo del pacto de Dios. Eso es lo que dijo en Hechos 3, versículos 19 a 21. Así que arrepentíos y convertíos, o regresen a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo o desde que comenzó el tiempo. Como pueden ver, es un tema de todos los profetas de Dios. Es el clímax de la era, el clímax de todos los propósitos de la redención de Dios. Y Pedro, no sé si era consciente de ello, pero él esbozó los pasos que conducirían hasta el clímax. A menudo he dicho que estos se pueden resumir en 4 palabras en español, que algunas comienzan con las letras RE. Así que si tienen su Biblia frente a ustedes, pueden usarla y veremos cuántos teólogos tenemos aquí esta noche. Una de ellas se encuentra frente a sus narices. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Como pueden ver, cada vez que el pueblo de Dios se aleja de Él y se extravían y se pierden de la bendición de Dios, hay una acción esencial para volver a Dios, que no se puede omitir. No hay otro camino para regresar a Dios, sino el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y cumplimos con las condiciones de Dios, Él nos bendice con tiempo de refrigerio, así es. O sea, un estímulo, es un nuevo hálito de vida. Muchas personas que han experimentado el refrigerio en las últimas 2 décadas no se han dado cuenta que ese tiempo del refrigerio no es el propósito final de Dios, es solo un paso en el camino. Y así seguimos con el versículo 21, donde obtenemos la siguiente palabra que comienza con RE, que es la restauración. Así es, la restauración de todo lo que existe. Y por ende, de manera implícita, no aparece ahí. Dice que el cielo debe recibir a Jesús el Mesías hasta el día de la restauración de todo lo que existe. Y en ese periodo de la restauración de todo lo que existe, la implicación es que Él va a dejar el cielo y volverá a la tierra como Rey, a reinar en gloria. Así que la palabra clave es el regreso. Digámoslo juntos, ¿de acuerdo? El arrepentimiento, refrigerio, restauración y el regreso. En este país no se usa mucho poner las etiquetas adhesivas a las defensas de los autos, pero en los Estados Unidos la gente se aloca con el uso de ellas. Una etiqueta que algunos cristianos usan dice, ¿adivina quién va a regresar? Lo cual es muy bueno, pues pone a la gente a pensar. Estoy seguro que mucha gente no sabe quién va a regresar, pero nosotros sí lo sabemos. Ahora, a través de los años creo que he tenido el privilegio junto con algunos de ustedes de presenciar las fases de la restauración. Creo que es bastante claro la restauración de los dones espirituales,
los cuales han dado lugar a lo que se conoce como el movimiento carismático. La palabra carisma viene del griego que significa dones espirituales. Por lo tanto, el movimiento carismático es el movimiento en el que los dones espirituales sobresalen. No es el primer movimiento. Antes estuvo el movimiento pentecostal. También tuve el privilegio, a veces un privilegio bastante dudoso, de formar parte de este movimiento. Así que algo que se está restaurando son los dones espirituales, los dones sobrenaturales del Espíritu. Creo que es importante porque no creo que nada pueda realmente cumplir el propósito de Dios hasta que lo sobrenatural sea restaurado. Dios no trabaja solo en el plano natural. Una vez leí por completo el libro de los Hechos, que contiene 28 capítulos, y me parece ser la imagen inspirada de lo que la iglesia debe de ser. Me hice la siguiente pregunta: ¿cómo sería si cada referencia de la manifestación sobrenatural fuese quitada? Al decir manifestación sobrenatural no me refiero al nuevo nacimiento, lo cual es sobrenatural, pero no es manifestado, es interno, es invisible. Son cosas que pueden ser percibidas por los sentidos. Así que leí el libro de los Hechos y me pregunté qué es lo que podría dejarse a un lado. ¿Saben qué descubrí? Que ninguno de los 28 capítulos quedaría intacto, ni siquiera uno. De cierta forma, no es coherente hablar del cristianismo del Nuevo Testamento sin el elemento sobrenatural. Y luego, lo que también creo que se restaura es lo que llamamos los dones del ministerio, los cuales son enumerados en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. También se está restaurando, y dentro de la misma categoría y con poca diferencia, el ministerio de los ancianos, que son los líderes de la congregación local. Hace unos 15 años empecé a enseñar acerca de los ancianos, ya que lo vi allí en las páginas del Nuevo Testamento, y pensé que si se encuentra en el Nuevo Testamento debe enseñarse. En términos generales, la reacción de la gente era los ancianos. ¿Cuáles son los ancianos? Ha habido un cambio tremendo porque hoy en día se puede ir a cualquier ciudad donde la palabra de Dios ha llegado, al menos en el mundo occidental, y se escucha a la gente hablar de los ancianos de la ciudad, los ancianos de la iglesia. Así las cosas van desarrollándose. Pero el tema que quiero tocar esta noche creo que es otro aspecto importante de la restauración. Y este es la autoridad de Jesús. Consideremos por un momento lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca de esto. En Efesios capítulo 1, qué gloriosa oración aquella del apóstol Pablo, que él cierra con una declaración de lo que Dios hizo en demostración de su poder en la resurrección y en la ascensión de Jesucristo. Vamos a ver los últimos 3 versos de Efesios 1. Dios exaltó a Jesús muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Y dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Es importante saber que todo está bajo los pies de Jesús hasta este tiempo. Y luego dice, y Dios lo dio, él, Jesús, a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. El lenguaje es muy preciso. Dios puso todas las cosas bajo los pies de Jesús, pero cuando se trata de la autoridad de Jesús sobre la iglesia, Él es el generoso don de Dios a la iglesia como cabeza. Y Él no es cabeza de algunas cosas, sino de todas las cosas. Ahora, tengo que decir que no creo que esta revelación haya penetrado a la mayor parte del cuerpo de Cristo en lo absoluto. Voy a intentar de explicar algo de lo que esto implica. Luego, en Efesios 4, Pablo habla acerca del propósito de los dones del ministerio. Comenzaremos con el versículo 14.
que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Conocen personas que son arrastradas por todos lados, por todo viento de doctrina? Me temo que hay muchos como ellos. Lo que es interesante es que Pablo dice que Dios nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que no seamos arrastrados de un lado a otro. En otras palabras, a menos que los ministerios comiencen a funcionar en la iglesia, creo que la gente seguirá siendo arrastrada de un lado a otro. Y luego dice, continuando con el versículo 15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Así que, una vez más, la autoridad de Jesús sobre el cuerpo se afirma y nuestro desarrollo espiritual es crecer en todas las cosas en Él. Y noten la frase en todas las cosas las dos veces. Él es la cabeza sobre todas las cosas de la iglesia y hemos de crecer en todas las cosas en Él como nuestra cabeza. Y luego en Colosenses, Pablo regresa a este tema. Hay un estrecho paralelo de varias formas entre Efesios y Colosenses. Permítame decirles entre paréntesis que si ustedes mantienen contacto con personas que han estado involucradas en sectas o que se involucran en las sectas, las personas que han estado involucradas en el yoga, por ejemplo, y que reconocen a Jesús como un gurú, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Puedo entenderlo porque yo estaba en esa condición antes de ser salvo. Estuve yo profundamente involucrado en el yoga. Y cuando fui confrontado con el Evangelio y la presentación de Jesucristo, simplemente no fui capaz de reconocerlo como el Hijo de Dios y como Mesías, hasta que tuve una tremenda liberación. Esa fue la primera liberación en la que estuve. Fue durante la noche. En un cuartel del ejército, estaba acostado de espaldas en el suelo y no tengo ni idea de cuántos demonios salieron de mí. Pero fueron muchos. Y en el momento en que salió el espíritu demoníaco del yoga, supe que Jesús era el Hijo de Dios. No tenía más dudas. Pero hay multitud de personas que participan en todo tipo de sectas en la actualidad. Y le digo esto porque si usted quiere ayudarlos, creo que el mejor libro en el Nuevo Testamento es Colosenses. Colosenses fue escrito para las personas que se encontraban en riesgo de caer en sectas. Y cuando uno capta la presentación de Jesús en Colosenses, no se puede pensar en él como un gurú. Él es el gran creador. Él es el Señor soberano. Así que solo permítame ver lo que Pablo dice en Colosenses 1:18. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo. Eso es exactamente lo que dice en Efesios 1. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, el primer puesto. Ahí hay una analogía muy bonita que tal vez no la haya notado. Jesús es la cabeza del cuerpo, y Él es el primogénito de entre los muertos, por lo que la resurrección es vista como un nacimiento de la muerte. Ahora, en un nacimiento natural del ser humano, ¿cuál es la primera parte del cuerpo que sale normalmente? La cabeza. Y así, en este nacimiento de la muerte, que es la resurrección, la primera parte del cuerpo que surgió fue la cabeza. Y cuando surge la cabeza, esa es la garantía de que el cuerpo le va a seguir, ¿lo ven? Así que Él es la cabeza, el primogénito de entre los muertos. Y luego en Colosenses 2, 18 y 19, Pablo dice: nadie os defraude de vuestro premio. Ya ven, este es el problema con las sectas, defraudan a la gente. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Algunos dicen no coman verduras y cosas por el estilo. Si quieren ser vegetarianos está bien, pero no lo conviertan en asunto religioso. Deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal,
pero no haciéndose a la cabeza. Después de haber perdido la conexión con la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido, crece. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cada miembro del cuerpo tiene que tener una conexión personal directa con la cabeza. Nunca permitan que cualquier ministro humano se interponga entre ustedes y la cabeza. Ministros humanos pueden ser de ayuda, los pueden guiar, inspirar y exhortar. Pero ustedes tienen que tener su conexión personal con la cabeza. No dejen nunca que nadie les robe eso. Así que esto es un poco de lo que Pablo dice sobre la autoridad de Jesús. Ahora, puesto que la cabeza se toma del cuerpo físico, y créanme que no soy un fisiólogo, mi única presunción es que en la Segunda Guerra Mundial fue un enfermero de segunda clase. Un puesto no muy alto. Pude haberme pasado a la enfermería de primera clase, pero como yo era un cabo, mi salario rebasaba la paga de un enfermero de primera clase, así que nunca hubo lugar para un ascenso. Se daba ascenso a las personas que no eran cabos. Si no conocen la forma en la que el ejército británico se conduce, les parecerá extraño. Pero bien, como sea, muy simple y con profesionalismo, ¿qué es lo que hace la cabeza para el cuerpo? Esta es mi respuesta simple. En primer lugar, la cabeza recibe el aporte de cada miembro. Como yo lo entiendo, cada parte del cuerpo tiene una línea directa a la cabeza. En segundo lugar, y creo que esta es la cuestión vital, la cabeza toma las decisiones. Actúa en base al aporte que recibe y toma decisiones. Sin embargo, sus decisiones concuerdan con los intereses de todo el cuerpo. No las hace simplemente por responder a la petición de un solo miembro. Imagínese que está colgado de un acantilado y abajo no hay nada. Los dedos con dolor, queriendo soltarse, y los dedos le dicen, vamos, suéltate, y la cabeza dice, no, no puedes soltarte porque el resto del cuerpo se cae junto contigo. Por lo que ve, la cabeza toma decisiones, pero no son necesariamente las decisiones que cada miembro individual quería. En tercer lugar, después de haber tomado la decisión, la cabeza inicia la acción. Decide qué hacer. Y en cuarto lugar, después de haber iniciado la acción, y de cierto modo haber movilizado a los miembros, la cuarta cosa que hace es darle dirección continua. No es que se aparta por completo ante una situación diciendo eso es todo, pero simplemente supervisa a los miembros que llevan a cabo la decisión que la cabeza ha tomado. Yo creo que todos se aplican siempre que la Biblia habla de la autoridad. Y además creo que en realidad la autoridad es el principio de gobierno que está representado en la Biblia. Espero que no les caiga de sorpresa si digo que el reino de Dios no es una democracia. En los últimos 50 o 100 años, la democracia se ha puesto tan de moda en algunas partes del mundo que todo el mundo asume que es el tipo de gobierno correcto. Permítame ofrecerles el comentario de Platón sobre las 5 formas de gobierno. No suelo citar a Platón, pero creo que está en lo cierto aquí. Y así es que concuerda con la Biblia. Dice que hay 5 posibles formas de gobierno. Número 1, la monarquía. El gobierno de un buen hombre. Se dice que es la mejor. Número 2, la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos hombres buenos, que es la segunda mejor opción. El número 3 es la democracia, que es el gobierno del pueblo, la cual él dice es la más débil de todas las formas de gobierno. También comenta sobre la democracia. Si los pasteleros y los médicos tuvieran que competir por los votos de los niños, ¿quién obtendría más votos? Y luego a continuación está la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos hombres malos.
Y justo en el fondo está la tiranía, el gobierno de un hombre malo. Realmente y personalmente considero que quedó bien establecido esto. ¿Y qué nos presenta la Biblia? La monarquía, así es. Pero es un maravilloso rey porque él va a compartir su gobierno con la gente que ha adiestrado para gobernar con él. Es monarquía y aristocracia, pero no es democracia. Yo no creo que ninguna iglesia debe funcionar como democracia. No sé cómo me metí en esto porque de hecho me especialicé en la filosofía griega por muchos años. Pero permítame decirles que la democracia tiene su origen en Grecia. Y Grecia es el origen del humanismo. Si busca el antecedente del humanismo, es ahí donde empezó. Voy a hacer una predicción, aunque fácilmente podría estar equivocado y ya me ha pasado antes. Creo que la Biblia nos indica que la era se acabará con la monarquía restaurada. De acuerdo al libro de Apocalipsis, por lo menos en una gran medida. Creo que una de las razones es que la gente se está volviendo tan perezosa y tan irresponsable que realmente no quieren más la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Solo quieren a alguien como el emperador romano que proporcionaba el pan y los servicios. Danos de comer, manténnos entretenidos y tú te encargas de preocuparte. Esa es la esencia del caso. Bueno, como digo, no les cobraré extra por esto. Ahora vamos a considerar el funcionamiento de la autoridad. Vamos a ver un pasaje que creo que realmente lo dice todo en un solo versículo. Romanos, 1 Corintios 11:3. Pablo dice, mas quiero que sepáis. Casi siempre Pablo dice, quiero que sepas o no debes ser ignorante. Mi observación es que la mayoría de los cristianos contemporáneos son ignorantes. En otras palabras, la iglesia no ha cambiado en ese aspecto. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón o el esposo es la cabeza de la mujer o esposa, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, cambiemos el orden y empecemos de arriba hacia abajo. Hay una cadena de autoridad que se inicia en el cielo y termina en la familia. Dios es la cabeza de Jesucristo. Cristo es la cabeza del marido. El marido es la cabeza de la mujer. Creo que ese es el patrón divino de gobierno. Es el gobierno por autoridad. Hay al final de la Biblia y en el libro de Daniel una serie de extrañas criaturas con más de una cabeza. Pero ninguno de ellos es una criatura que viene de Dios. Dios diseña a todas las criaturas con una sola cabeza. Una criatura de muchas cabezas es una monstruosidad. Ahora, hay dos formas en las que se puede ver esta declaración. Podemos observar la relación entre Dios y Cristo, o podemos ver la relación entre Cristo y el hombre, o entre el hombre y la esposa. Pero me gustaría empezar por examinar la relación entre Dios y Cristo, porque ahí es donde encontramos el modelo perfecto. Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. ¿Qué significa eso? De acuerdo con mi explicación, significa que el Padre recibe el informe del Hijo. El Padre toma las decisiones. El Padre inicia las acciones y el Padre da la dirección a seguir. Creo que si nos fijamos en la imagen del ministerio de Jesús es exactamente como era. Veamos dos pasajes en el Evangelio de Juan. Empezando con Juan 5, versículos 19 y 20. Recuerda que observamos esto como un patrón de lo que significa estar bajo la autoridad, ya que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Jesús dice en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también
hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Observen que el Hijo no inicia nada, no hace nada por sí mismo. Él solo hace lo que inicia el Padre. Él sigue el patrón que el Padre le ha fijado. Los invito a que estudien el ministerio de Jesús y creo que allí encontrarán que no hay ni una excepción en ninguna parte. Jesús nunca inició nada. La iniciativa siempre vino del Padre. Como ven, esa cuestión de la iniciativa es muy importante. Ahora veamos a Juan 5, versículo 30. Jesús habla de nuevo. Él dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Nuevamente él dice, no puedo hacer nada de mí mismo. No soy el que inicia nada. Y dijo, no es solamente cierto lo que hago, pero en los juicios que hago. Dice, mi juicio es justo, es fiable, es preciso, porque no juzgo nada por mí mismo. Yo solo recibo el juicio del Padre. He aprendido por las malas que es un poco sabio hacer nuestros propios juicios. Cuando confronto una situación, reconozco que soy del tipo de personas que inmediatamente piensa en tres diferentes formas de manejarla. Y solo con la práctica del tiempo he aprendido a no hacer mis propios juicios, sino a esperar y a escuchar lo que Dios tiene que decirme. Créanme, queridos hermanos y hermanas, se evitarán muchos problemas y dolores de cabeza si no se precipitan y hacen lo primero que se les ocurra. Así que esperen a escuchar el juicio del Señor. ¿Qué dice el Señor? De cierta manera soy rápido para responder a la gente. Como verán, yo creo que la gente piensa como yo. Yo digo lo que verdaderamente pienso. Quiero decir que no soy de doble intención en nada. Así que si digo algo, lo digo en serio, aunque a muchas personas no les gusta. No puedo ajustarme a ellos. Afortunadamente tengo una esposa que me ayuda. Ella dice, ¿realmente crees en lo que dijo? Ni siquiera sabes lo que piensa. Así que es desastroso para mí el hacer mis propios juicios. Se necesita humildad y paciencia. ¿No es así? Para esperar el discernimiento del Señor. Una cosa que creo que estoy aprendiendo es que digo que nunca más doy nada por hecho, nada. Nada de lo que sea. Tiene que basarse en algo específico, una escritura, una revelación, hechos establecidos. Así que Jesús solo juzgó de acuerdo con lo que el Padre le reveló. El Padre era su cabeza, ¿lo ven? Y luego sigue en Juan 14, versículo 10. Está bien resumido ahí. Jesús está hablando a sus discípulos en Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de sí mismo. Pero realmente esa no es una buena traducción, no hablo de mí mismo. No sé por qué en esta traducción se traduce de manera diferente en diferentes partes. No deje que los involucre en este tema. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo. Mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿quién es la fuente? El Padre, así es. Las palabras que Jesús habla o hablaba, el Padre se las dio. Las obras que Él hizo fueron por el Padre quien moraba en Él que hizo el trabajo. ¿Qué es esto? Esa es la autoridad perfecta.
Ese es el modelo que Jesús estableció. Los voy a desafiar con algo que es un poco desviado del tema, pero sin embargo muy relevante. Si nos fijamos en Juan 20, versículo 21. Después de la resurrección, cuando Jesús se les apareció por primera vez a sus discípulos en grupo, Juan 20, 21 dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Junte esto con lo que he estado diciendo. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado, el Padre me las dio a mí. Así que si Jesús nos envió a nosotros, así como el Padre lo envió a Él, debemos decir las palabras que les digo, Jesús me las dio. Jesús dijo que es el Padre quien mora en mí, que hace las obras. Deberíamos ser capaces de decir que es Jesús quien mora en mí, que hace las obras. Jesús dijo que si me han visto a mí, han visto al Padre. Debemos ser capaces de decir si me has visto a mí, has visto a Jesús. ¿Se fijaron? Eso de nuevo es la autoridad. Una vez que sus ojos se abran a esta verdad, lo cual es muy esencial para el éxito de la vida cristiana. Bien, ahora quiero ir un paso más adelante y hablar de la autoridad de Jesús sobre la iglesia. Esto es lo esencial de este asunto. Busque por un momento conmigo, si puede, en Efesios 5, versículo 23. Efesios 5, 23. Todo este pasaje es un despliegue del plan de Dios para el matrimonio cristiano, pero también se desarrolla en el matrimonio cristiano como un patrón de la relación entre Cristo y la iglesia. Tiene una aplicación doble. Aquí dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Noten el paralelo que está también en 1 Corintios 11:3. El paralelo de la relación entre Cristo y el marido y la esposa, y Cristo y la iglesia. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que debería significar? Debe significar que Jesús recibe la entrada de la iglesia. Cuando nos encontramos en aprietos, no buscamos nuestra propia solución. Nos comunicamos con la cabeza, ¿no es así? Mi mano derecha se metería en muchos problemas si no fuese dirigida por la cabeza. Es por eso que algunos de ustedes se meten en problemas. No son dirigidos por la cabeza. Actúan como si fueran autónomos. En segundo lugar, Jesús toma las decisiones por la iglesia. La iglesia no debe tomar sus propias decisiones. En tercer lugar, Jesús inicia las acciones de la iglesia. Y en cuarto lugar, Él da la dirección a seguir. Cuando Él inicia la acción, los miembros deben responder a su iniciativa. ¿Les da esto una imagen de la relación entre Jesús y la iglesia? Esa es la relación de la autoridad. Cuando la Escritura dice que Jesús es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, esa es la imagen que debemos formar en nuestras mentes. Esa es la relación que debe existir entre Jesús y su iglesia. ¿Es esa la relación que actualmente existe entre Jesús y la iglesia? He oído por mención sobre una reunión de John Wimber en algún lugar, en el que hizo lo que a veces hace, pone a la gente en pequeños grupos a orar unos por otros. Y le preguntó una señora católica por lo que quería orar, y dijo, yo quiero tener el mismo afecto por la iglesia que Jesús tiene. Bendita sea, qué cosa tan arriesgada decir eso. Y después de eso, cada vez que se mencionaba la palabra iglesia, se soltaba a llorar.
Cuando John Wimber estuvo en Gran Bretaña hace un año o dos, su mensaje venía de Jesús y decía: quiero recuperar mi iglesia. ¿Se pueden identificar con esto? Déjenme contarles una pequeña parábola. Esta era una buena familia cristiana, con un padre, una madre y 3 hijos maravillosos. Un día el padre ve a un viejo vagabundo sentado en un banco en el parque, con escalofríos, sucio, abandonado, mal alimentado y sin afeitar. Y él se apiada de él. Así que se lo lleva a su casa, le consiguen una habitación y una cama. Lo ayudan a que se limpie, le compran ropa nueva y le dicen: tú puedes ser un miembro de la familia, puedes unirte a nosotros. Y entonces comienza a ser bien alimentado, es respetado, pero después de un tiempo comienza a asumir el cargo de la familia. Empieza por decirle a la esposa cómo debe cocinar, cómo debe disciplinar a los niños, y en general actuar como si fuera el dueño de la casa. ¿Pueden ver la parábola? Fuimos el vagabundo, sentado en un banco del parque. Jesús nos llevó con su familia, nos limpió, nos alimentó, cuidó de nosotros, y después de un tiempo nos volvemos tan arrogantes que decimos: Jesús, creo que deberías hacer las cosas de diferente manera. Si quieres saber lo que pienso, así es como debes criar a tus hijos. ¿Cuántos cristianos se ocupan de decirle al Señor cómo cuidar de sus hijos? Hay que tener en cuenta una cosa: cuando criticas a los hijos de Dios, haces que Él se enoje. Un padre puede decir de sus hijos lo que le parezca, pero las cosas cambian si alguien más habla acerca de esos niños. ¿Pueden ver mi parábola? ¿Cómo se aplica? Ahora, quiero tocar particularmente el tema de tomar la iniciativa. Este es el punto principal de todo el asunto. Lo que quiero decir es esto: solo Dios se ha comprometido a completar lo que comienza. Si Dios no lo ha empezado, no está bajo ninguna obligación para completarlo. Les doy una serie de escrituras. Apocalipsis 21, versículo 6. También podemos leer el versículo 5, porque este viene del trono. Apocalipsis 21, 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y creo que debió haber sido una afirmación tan sorprendente que Juan el Revelador se detuvo. Por lo que dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, puedes confiar en mí, porque así será. Y díjome: hecho es, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esos son dos títulos que Dios se reserva para sí mismo: Alfa y Omega, principio y fin. Lo que quiero decir es que si Él no es el Alfa, entonces no esperen que Él sea el Omega. Si Él no es el comienzo, no espere que Él sea el final. Dios no se compromete a completar nada de lo que Él no ha comenzado. Si tomamos la iniciativa haciendo a un lado a Dios y hacemos nuestras propias decisiones y propios planes, el resultado final será la frustración, porque Dios no va a apoyar lo que Él no ha comenzado. En Hebreos 12:2 de nuevo nos presenta esta misma verdad. Hebreos capítulo 12, segundo versículo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Y en mi margen dice: el autor y consumador de la fe. Es exactamente la misma verdad repetida. Si no lo ha originado, Él no va a perfeccionarlo. Solo se compromete a perfeccionar
aquello que Él ha originado. Y continúa la misma idea presentada en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya ven, mi convicción es que si ustedes están realmente seguros de que Dios lo comenzó, puede estar seguro de que Él va a terminarlo. Pero si no saben con certeza que Él lo comenzó, entonces nunca tendrán la seguridad de que Él va a completarlo. Esto ha llegado a ser extremadamente real para Rudy y para mí en nuestro ministerio. Pienso que casi siempre que oramos por nuestro ministerio, termino diciendo: Dios, estamos seguros de lo que has comenzado, lo vas a completar. Y creo que Rudy es mi testigo. Somos más y más cuidadosos de no involucrarnos en nada de lo que Dios no ha iniciado. Y eso ha sido causa de muchos cambios en nuestras actitudes y nuestras reacciones. Les tengo que admitir que en verdad tengo miedo de estar involucrado en algo que Dios no ha iniciado. En 1983, si mal no recuerdo, justo al final del año, Rudy y yo nos tomamos unas vacaciones en la costa oeste de la Florida, que es un buen lugar. Y solíamos hablar de las vacaciones. Como saben, la expresión americana es las vacaciones. Unas vacaciones significa no tener nada que hacer. Ese es el significado fundamental y proviene de la palabra vacante. Y está bien, es bueno de vez en cuando no tener nada que hacer, pero nos pareció que era la palabra inadecuada para describir nuestro tiempo libre, así que le llamamos días festivos. ¿Saben lo que es un día festivo? Es un día alegre, así es. Y en cuanto a nosotros, somos muy particulares con nuestros días festivos. Dios nos ha mostrado que es un pecado no tomarse días festivos. No es por ser virtuoso, ni es por ser espiritual, es esclavitud. Pueden comprobarlo con el calendario de Israel, tal como Dios lo ordenó, y verán cuántos días festivos se tenían que tomar. No había otra opción. Por lo general estamos en Israel al comienzo del Año Nuevo Judío, y durante la primera parte de ese mes se nos dificulta hacer algo, porque la gente se está tomando sus días festivos, y son días festivos por mandato de Dios. Son días festivos no porque alguien quiere ser perezoso, son días festivos porque dijo Dios que hay que tomarse un día festivo. Por cierto, lo siguiente, y como digo, no les costará nada. Muchos cristianos comprometidos siguen la práctica del diezmo, de dar a Dios una décima parte de sus ingresos. Yo no creo que realmente sea un mandato del Nuevo Testamento, pero creo que es algo muy bueno a poner en práctica. En realidad, creo que para el cristiano la décima parte es solo la base, no es el límite. Así es. ¿Y qué sobre las demandas de Dios en el tiempo de Israel? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Exigió un día de cada 7, que es una parte aún más grande de lo que les exigió de sus posesiones materiales. ¿Cuántas personas en la iglesia hoy en día realmente le dan a Dios un día de cada 7? Por eso hay tantos ataques de ansiedad. Por eso hay muchas personas frenéticas y frustradas. Muchas personas que se ocupan tanto pero no completan el trabajo. No voy a decir que Ruth y yo siempre lo hacemos, pero básicamente yo diría que hemos aprendido que si nos tomamos un tiempo para Dios, logramos mucho más con el tiempo que nos resta que si no tomásemos tiempo para Dios. Como sabe, Dios fue el primero que descansó. Dios trabajó y Dios descansó. Tengo un amigo que es árabe palestino y propietario de muchos restaurantes. Él es muy bueno en conseguir que la gente trabaje y tiene un mensaje sobre el trabajo, pero dice que Dios no trabajó por tener que mantener una familia. Y Dios no descansó porque estaba cansado. Se trataba de un nivel mucho más elevado que eso. Dios trabajó porque es un creador. ¿Y por qué descansó Dios? Les propongo mi idea. Yo creo que Dios descansó porque quería disfrutar de lo que Él creó.
Y si usted nunca se toma el tiempo para disfrutar de lo que ha creado es porque está en un estado miserable. Permítanme que también les haga esta pregunta. Esto no es parte de mi bosquejo. ¿Cuál requiere de más fe para un cristiano? ¿Trabajar o descansar? ¿Cuál? Descansar, así es. ¿Saben por qué Israel no entró en reposo? ¿A qué se debió? A su incredulidad, así es. ¿Por qué no pueden los cristianos descansar? ¿Debido a qué? A la incredulidad, así es. Ya diagnosticaron su problema. Muy bien. Como ven, el relajamiento empieza cuando uno sabe que Dios fue quien lo inició. Les estaba contando que nos tomamos un día festivo. Tomamos muy en serio nuestras vacaciones. Las programamos en nuestro itinerario y son tan importantes como nuestros compromisos para otras reuniones. Nos disciplinamos a tomar nuestras vacaciones. Así que nos fuimos aún con nuestro ministerio en aprietos financieros. No estábamos en deuda, pero nuestros gastos excedían nuestros ingresos por alrededor de $20,000 al mes, y no puede seguir así por mucho tiempo. Y cuando estábamos lejos y esperando en la presencia de Dios, Dios dijo, no quiero que vendan sus materiales tanto como quiero que los obsequien, porque la gente que realmente los necesita no puede darse el lujo de comprarlos. Ellos o no tienen el dinero o no tienen cómo conseguirlo. Así que empezamos en una pequeña escala. Elegimos a 25 líderes conocidos por nosotros en 8 países y les dijimos que estábamos dispuestos a darles ese material, este material de enseñanza, si prometían hacer buen uso de ello. Y tuvimos varias formas de comprobar el uso que tuvo, no solo los aventamos. El año pasado donamos los materiales a 1,400 líderes de 100 naciones. Y en ese periodo hemos regalado 200,000 libros, cassettes y videos. Dije hemos, no son nuestros ingresos personales, es la gente del cuerpo que nos da apoyo. ¿Y saben qué? Estamos en una posición mucho más sólida financieramente ahora que antes. Fue un paso de fe, pero lo que estoy tratando de enfatizar es que fue Dios quien lo inició. Cuando volvimos y les dijimos a nuestro personal, se sorprendieron. Tardamos tiempo para convencerlos de que realmente escuchamos a Dios. Creo que fue una tremenda lección para nosotros. Si Dios lo inicia, Él lo llevará a cabo. Por otra parte, busquen un momento en Filipenses 2:16. Solo voy a leer la última parte del versículo. Pablo dice, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Mis amados, quiero sugerirles que si ustedes hacen sus propias cosas y formulan sus propios planes y sus propios proyectos, en ese día, lamento mucho decirles que ustedes descubrirán que han trabajado en vano y han corrido en vano. Probablemente estoy más cerca de estar en la eternidad que la mayoría de ustedes y esto para mí es un asunto muy serio. He dedicado casi 50 años de mi vida a servir al Señor y no quiero terminar con un cero cuando esté delante de Dios. Pablo nos advirtió que se puede acumular el material, madera, heno, hojarasca, pero que habrá un fuego que lo consumirá todo en un instante. Será salvo. La Nueva Versión Internacional dice como un alma que pasa por el fuego, pero todas sus obras serán quemadas. Es mi convicción personal de que todo aquello que Dios no ha iniciado será quemado, porque es contrario a los principios que Él ha fijado, el principio de la autoridad. Ahora, con mi manera amable y en amor, permítanme que les haga algunas preguntas de sondeo para concluir este tema.
Vamos a darle una aplicación personal. Les he mencionado anteriormente que durante 5 años he entrenado a maestros en África para las escuelas de primaria e intermedias. Tuvieron que hacer un plan de lecciones sobre ciertas etapas. Pero la etapa final fue la aplicación. Es decir, comprobar que los niños realmente aprendieron la lección. Yo puedo recordar a muchos de ellos, mis pobres maestros alumnos que fallaron en la solicitud. Si me perdonan por un momento, es que es tan vívido para mí. Recuerdo a un joven que estaba enseñando una lección sobre el sanamiento, por concederle un título más respetable, o como ellos lo llaman, la caída larga de Kenia. Y me mostró un plan de lecciones lindas y unos diagramas maravillosos en el tablero. Cuando terminó, se quedó con los brazos cruzados esperando que yo lo aprobara. Caminé por el salón y vi lo que habían en los libros de ejercicios y lo que había no tenía ninguna relación con lo que estaba en el tablero. Así que tuve que desanimarlo y decirle que se le enseñó bien pero que no aprendió nada. Así que, veamos por un momento cómo se hace la aplicación. ¿De acuerdo? Voy a hacerles una serie de preguntas. ¿Realmente cuánto ha iniciado Dios en sus vidas individuales? Solo hagan un recorrido mental en lo que están involucrados ahora. De las cosas a las que le da su tiempo, fuerza y habilidades, y pregúntese, ¿esto lo ha iniciado Dios? Les voy a presentar una idea del Salmo 1. Muchos están familiarizados con las hermosas palabras del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto al arroyo de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y mire, y todo lo que hace prosperará. Esa es una promesa incondicional de éxito. Hay que medir el éxito según los estándares de la Biblia y no por los de la cultura americana. El éxito no necesariamente es conducir un Cadillac o un Mercedes. Hay un nivel de éxito mucho más alto que eso. Si bien entiendo, Dios le promete éxito a una persona que cumple con ciertas condiciones, las cuales son indicadas. Hay 3 condiciones negativas y 2 positivas. Las condiciones negativas son no seguir el ejemplo de los impíos, no estar en el camino de los pecadores y no sentarse a convivir con los desdeñosos. Las positivas son deleitarse en la ley del Señor e inquirir en su ley de día y de noche. Y Dios dice que la persona que hace esto tendrá éxito. En el sentido más profundo y verdadero, cuando se pare delante de Jesús en la eternidad, tendrá poca madera, heno y paja a ser quemados. Quiero señalarles la clave de dónde comienza todo esto, de quién o dónde consigue su consejo, porque no pueden conseguir su consejo de la fuente equivocada y prosperar. Así que, ¿de dónde sacan su consejo, su asesoramiento, su dirección? ¿Se dan cuenta de que tienen derecho de acceso a la cabeza, quien se conoce como el consejero maravilloso? ¿Se entregará para ello? Saben que en el mundo empresarial la gente paga grandes sumas de dinero para recibir cartas de los expertos que le dicen a uno en qué invertir. Pues bien, ¿y qué hay de consultar al experto legítimo? ¿Qué hay de conseguir el consejo del consejero maravilloso? Va a exigirles, para la mayoría de ustedes, algunos cambios bastante radicales. Algunos tendrán que dejar de hacer algunas cosas, pero no significa que tienen que detenerse para mañana. Pero sí será un proceso de ajustes. Y si lo hacen fielmente, les quiero decir que después de unos 6 meses o un año, un día mirarán hacia atrás y con un suspiro dirán: oh, gracias a Dios, estoy libre de muchas presiones que nunca me hicieron ningún bien.
¿Qué es lo que nos motiva? ¿Acaso es mantenerse en competencia? ¿Está haciendo lo que hace todo el mundo? Fíjense en las personas que lo rodean, la mayoría no son felices, son los que no conocen al Señor. En Israel tendría que decir, se ve muy poca gente feliz. Cuando Rudy y yo caminamos por la calle en Jerusalén, vemos cómo la gente se vuelve a mirarnos porque no están acostumbrados a ver a la gente feliz. ¿Por qué digo eso? Lo que quiero decir es que el consejo que reciben no les hace bien. No lo sigan. Ustedes tienen acceso a una fuente mucho mejor. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cuánto realmente ha iniciado Dios en su hogar? Especialmente los esposos y los padres. ¿Quién es la fuente de la actividad en su hogar? ¿Quién dirige su horario? ¿Podría decir que oí de Dios y Él me mostró? Luego, en su iglesia. ¿Cuánto realmente ha iniciado Dios? ¿O dentro de la iglesia? Puede que yo sea, no lo sé. Por supuesto, soy británico y los británicos somos propensos a ser criticones, lo admito. He tratado con este defecto durante años. Nos parece que es nuestro papel ir por la vida diciéndole a todos cómo deben de hacer las cosas. Espero que Dios me haya librado de eso, pero igual tendría que decir que en la mayoría de las iglesias me parece que la gente no siempre piensa en términos de escuchar a Dios. Tienen un programa y esta es la forma en que se hace. A las 11 en punto de la mañana, el domingo, etc. Y saben, si Dios está presente o si no lo está, realmente es casi irrelevante. ¿Estoy siendo cínico? Su iglesia, gracias a Dios, puede ser diferente. Hay iglesias que son muy diferentes. Sin embargo, la gama general del cristianismo hoy en día es excepcional el que Dios haya iniciado algo. ¿Es así? Ahora, permítame recordarles que estamos hablando de la restauración. La restauración de la autoridad de Jesús. Vamos a dejar la iglesia entera a un lado por un rato y vamos a hablar de nuestras vidas individuales, las suyas y mía. Si cometemos errores, ¿cuál es el primer paso para enmendarlos? ¿El qué? El arrepentimiento. ¿Cuántos pueden decir, hermano Prince, conforme a lo que ha dicho, yo necesito arrepentirme? ¿Podrían levantar la mano si es así? No están obligados a hacerlo, no busco solamente manos levantadas. Muy bien, vamos a orar juntos, ¿de acuerdo? Padre, venimos a ti ahora en el nombre de Jesús y reconocemos todos que de muchas formas hemos ignorado los derechos de la autoridad de Jesús sobre nuestra vida y sobre su iglesia. Señor, queremos decirte que nos des la gracia para arrepentirnos, para cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Lo sentimos, Señor. Te pedimos que nos perdones, en el nombre de Jesús.